Creo que es muy provechoso porque es muy sabroso, muy enternecedor y muy dulce, muy evocador de sentimientos puros. Me refiero al redescubrimiento amoroso de nuestra propia vocación. ¿Cómo nos ha llamado el Señor? ¿Y de qué modo nos ha ido haciendo tomar conciencia de esa llamada suya divina? ¿Por qué caminos lo ha hecho? ¿Y de qué forma la divina providencia nos fue haciendo caer en la cuenta de que aquellas mociones espirituales nuestras, aquellas inclinaciones psicológicas, no siempre sensibles, se correspondían con una vocación determinada en la Iglesia? O sea, ¿por qué llegó vuestra caridad a preguntarse y a responderse que tenía que ser carmelita descalza? Y esto lo haremos, como venimos haciendo estos días, con la ayuda de Teresita de los Andes. En su carta 65 a una amiga, no sabemos exactamente quién es, porque esta chiquilla, lo mismo que Sor Isabel, Teresita de Lisieux no, porque ella vivió casi siempre ceñida en exclusiva al círculo social reducidísimo que componía su familia. Y con sus hermanas y sus primas, sin ningún varón en su vida más que su padre y su tío, ya tuvo llenas sus relaciones humanas, sociales. Pero Sor Isabel, Elisabeth Cattés Roland, que entró, como sabemos, carmelita a los 21 años, pues como que pertenecía a la buena sociedad, a la burguesía francesa, y era huérfana de padre, pues tenía muchas amigas. Ya conocemos el epistolario de Sor Isabel, las amigas incluso de variadas edades, porque se escribía con señoras también mayores que, siendo amigas de su madre, eran amigas de ella. Pero el mundo social de Teresita de los Andes es todavía más grande, porque ella sí que pertenecía a una sociedad más elevada todavía de Chile, aunque su familia, como sabemos, se arruinó un poco por la mala gestión de su padre, pero ella, proveniendo del colegio del Sacré-Cœur, pues tenía muchas amistades. Y hay muchas cartas a muchas de ellas pidiéndoles con avidez que le escriban, que le cuenten de sus excursiones, de sus pololeos y en fin, que le gustaba ese mundo. Me encanta esta chiquilla por eso, porque era absolutamente natural y muy divertida, muy disfrutona, diríamos ahora, muy regalona, decía ella. Pero en este caso no sabemos, esta amiga, pero es una de sus cartas más profundas y más cinceladas sobre la vocación. Primero habla de las señales de una verdadera vocación religiosa y después pinta lo que es una vida religiosa. Esto todavía sin serlo ella. Tampoco sabemos la fecha de la carta, lo mismo que la destinataria, porque resulta que en el Carmelo de los Andes hay copias de todas estas cartas, autógrafos de algunas, otras los autógrafos los conservan sus destinatarios o están en otros lugares. Pero cuando se hizo el proceso, se hicieron copias para que en el Carmelo de los Andes estén. Claro, pensemos que Teresita murió en el año 20, no fue beatificada hasta el 90, 92, 93, fue beatificada, pasaron 70 años y hubo ahí muchos años de recopilar datos.
Y entonces, algunas de las cartas, muchas, lo que hay en el Carmen de los Andes, son solo copias. Y entre todos esos trasiegos, yo ahora estoy organizando un cierto archivo histórico de una etapa que comprende nada más que año y medio, de un ministerio mío sacerdotal, año y medio. Y hay muchísimos textos, muchísimas fotografías, muchísimos testimonios, muchas cosas. Pero hay algunos que me encuentro, ¿y esto de dónde es? ¿A qué fecha corresponde? ¿De quién es? Y alguna cosa se te escapa. Por más que digas, pues como está ante esto y lo otro, tiene que ser más o menos, te aproximas, pero no lo sabes. Pues es lo que pasa con esta carta. Ni se sabe bien la destinataria, ni la fecha que se colige, que tiene que ser entre enero y marzo del año 19. O sea que Teresita no ha entrado en el Carmelo, desde luego, todavía. Y le llama hermanita a esta amiga. Dice que ha tardado en escribirle porque como necesita un rato muy largo para hacerlo, y efectivamente así será porque la carta es bastante larga, pues que por eso había tardado en escribirle. Y que cuando se pone a hacerlo, se coloca bajo la mirada de María y a los pies de Jesús en unión con él para hacerle ver el interés que tiene para que lo que escribe sea de provecho espiritual de esa amiga. De todas maneras, ya que me quieres preguntar sobre la vocación, le dice, consulta con el padre Falgueras, uno de los confesores que también había tenido Juanita, o con un padre que sea tu confesor, porque ellos tienen especiales luces. De todos modos, yo lo que voy a hacer es darte señales que te pueden servir para conocer tu vocación, y así las vayas pensando mientras no puedas consultarlo. Pero siempre consúltalo con alguien. Cuando entró de novicia, la Madre Maravillas, como era una persona tan preparada, tan inteligente, tan culta, pues si faltaba la maestra o lo que sea, alguna de las otras novicias le preguntaba cualquier cosa. Y ella decía lo que le parecía, pero siempre decía, pero mire, consúltelo con la Madre Maestra, en cuanto llegue, consúltelo con quien sea, porque yo no me quedo tranquila de lo que le digo, porque yo no tengo la luz. Aunque fuera una menudencia, consúltelo. Y entonces Juanita dice aquí, consúltelo con el padre que sea. Pero por mi parte te voy a ofrecer algunas señales. Y las señales son estas. Yo ahora las invito a que estas preguntas nos las autoformulemos nosotros para al cabo de 15 o de 20 años o de 50 años de consagración religiosa, cotejar nuestra vida con la respuesta que demos a estas preguntas. Primero, ¿deseas mucho pertenecer solo a Dios y servirle en cuanto te sea posible con la mayor perfección? O sea, la vocación religiosa es esto. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Dios es mío y yo soy de Dios. Decía un canto, cuando los cantos de iglesia eran más bonitos que ahora. Yo soy de Dios, qué dulce pensamiento que anega el alma en celestial amor. El mismo Dios morar gustoso quiere en mi tan pobre y frío corazón. Ya nada anhelo, ya soy feliz, el Rey del cielo ya mora en mí. Pues yo soy de Dios. Deseamos mucho pertenecer a Dios. Es decir, la oración de alma enamorada, que todo es mío, porque Cristo es mío y para mí. Los cielos, la tierra, los justos, los pecadores, los ángeles, la Madre de Dios y el mismo Dios. Es mío y para mí, porque yo soy de Dios. Entonces la vocación es pertenencia a Dios, ser esclavos del amor, marcados con su hierro, que es el de la cruz, dice la Santa Madre, pertenecer a Él. Ese fue el ideal que Dios se propuso al crearnos, que lo sirviéramos y amáramos sobre todas las cosas. Como hemos dicho varias veces, Juanita tiene una excelente formación humana, una chica
educadísima, de un carácter equilibradísimo. He leído antes unos propósitos suyos de ejercicios y eran comulgar todos los días, hacer todos los días un rato de lectura espiritual, vivir siempre en unión con la Virgen, tal. Pero luego uno de los propósitos era: tendré carácter, no me dejaré llevar de los sentimientos e impresiones. Que es un propósito tan importante como el de comulgar todos los días. Y no quiero que se desedifiquen, pero si me apuran todavía más. ¿Por qué? Porque yo le digo mucho a los jóvenes: mirad, hay una máxima, una sentencia de vida, de teología elemental que se nos olvida. Porque cuando dice, voy a rezar mucho, no reces mucho. Primero, serénate, mira las cosas desapasionadamente, procede con clarividencia, con rectitud de intención. Y ya después reza, porque el rezar no arregla todo si tú estás hecho un lío, o si tú no. Es que mire usted, yo soy cojo y voy a escalar en la cima del Himalaya. ¿Y cómo vas a conseguirlo? No, voy a rezar mucho. Si vas a rezar mucho, eso no lo vas a hacer. ¿Cuál es la máxima teológica a la que me refiero? Es esta muy sencilla, que se nos olvida. La gracia no destruye la naturaleza, no la cambia, no la anula, sino que la perfecciona. Entonces, si tú tienes un temperamento sanguíneo o colérico, pues lo vas a tener de por vida. Lo que tienes que encauzarlo y el carácter formarlo bien, pero el temperamento va a ser siempre vivo. Tú no quieras santificarte como un flemático, como un lento, como cada uno tiene la naturaleza que Dios le ha dado. Y luego sobre esa naturaleza cae la gracia. Entonces, Juanita tenía una personalidad muy rica, una sensibilidad muy delicada, muy femenina, pero no hipervulnerable. A veces cuando decimos es muy femenina, es muy delicada, es que está todo el día llorando, todo el día lamentándose. No, si es muy femenina, será muy varonil, como dice la Santa Madre. Y en esa naturaleza que tenía esta criatura tan rica, eso sí, la naturaleza física era muy pobre, como se vio que se murió a los 20 años. Físicamente era muy pobre, pero psicológicamente, psíquicamente, era una persona muy equilibrada y muy inteligente. Y además muy educada, pues se había formado en ese colegio y había tenido mucho, porque las del Sacré-Cœur eran muy jesuitas y aunque luego se había dirigido con los claretianos, pero había tenido mucha formación con los jesuitas de ejercicios espirituales. Y entonces lo que le dice aquí a esta amiga, lo primero de todo es: ¿tú deseas de verdad pertenecer a Dios, ser de Dios? Porque ese fue el ideal que Dios se propuso al crearnos, que lo sirviéramos y amáramos sobre todas las cosas. Esto no es más que el principio y fundamento de los ejercicios espirituales de San Ignacio. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima, y las otras cosas sobre la haz de la tierra tanto han de ser usadas por el hombre en cuanto le ayuden para la prosecución del fin para que es criado. Entonces, lo primero de todo, pertenecer a Dios, que ha soñado en nosotros desde toda la eternidad para que le sirviéramos y amáramos sobre todas las cosas. Por tanto, no encuentras que es demasiado el consagrarle a Dios toda una vida. Supongo que aquí hay una errata en esta, porque estos libros tienen muchas erratas, No sé, estas ediciones de muy buen papel, eso sí, que por eso te cuestan tan caro, cuestan caro aunque pongan mal papel. Muy buen papel, pero ni notas, no son ediciones bastante mal hechas. Esta Teresita de los Andes se merecía otra edición. Están bastante mal hechas. Pero además aquí creo que hay una errata. Tendría que haber ido a buscar, pero no la tengo, en otras ediciones chilenas. No encuentras que no es demasiado.
Tendría que haber ese no. ¿No encuentras que no es demasiado el consagrarle a Dios toda una vida? Él vive para nosotras y no hace otra cosa que amarnos. ¿Crees que podrá quedar saciado tu corazón con el amor de las criaturas, que la mayor parte de las veces es inconstante y pasajero? Segunda razón. Ha pasado poco a poco desarrollando la idea primera. ¿Tú de verdad deseas pertenecer solo a Dios? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Te va a saciar el amor de una criatura, que la mayoría de las veces es inconstante y pasajero? ¿No dejan en tu corazón un vacío, una tristeza, las diversiones mundanas y los paseos? En cambio, Dios nos ama y ese amor es inmutable. Y cuando pasamos un rato con nuestro Señor orando con fervor o hacemos el bien por amor a Él, ¿no nos sentimos felices y tranquilas? ¿Te parece a ti que el matrimonio con un joven que sea un ventajoso partido con el que puedas formar un hogar cristiano te atraiga? O sea, le está proponiendo la hipótesis, la posibilidad, el futurible de una cosa buena. Primero, no tan buena, porque dice, bueno, no te atraen las diversiones mundanas. Pero luego habla de diversiones mundanas en plan neutro. Los paseos, quiere decir que hay muchos pasatiempos que de suyo no son malos, ni tienen por qué hacer pecar, y la vida del que vive en el mundo pues puede ser muy santa a través también de esos pasatiempos. Y luego da un salto más allá, le propone una familia cristiana, un joven que sea un ventajoso partido con el que puedas formar un hogar cristiano. Yo suelo decir que la que no hubiera valido para madre de familia y de muchos hijos, no vale para monja, como el que no hubiera valido para padre de muchos hijos y buen esposo, no vale para sacerdote. No entramos al servicio de Dios nuestro Señor por no valer para otra cosa o por sentir una especie de repugnancia o de alergia para otra cosa. Eso es insano. Eso no sería recto. Que llenen las filas de la clerecía inadaptados o cuarentones ya que no se sabe dónde van a ir. Pues es una cosa antinatural. Hoy está pasando muchísimo. Que llenen los conventos 4 tontitas o 4 despistadas que no saben dónde se van a posar o que entran para remediarse, dice la Santa Madre. Pues eso no es. Eso es que valdría para cualquier cosa. Ahora, no les saciaría. Incluso les voy a decir otra cosa y no quiero que les sirva, repito, de deserificación. Sería natural y no sería nocivo que de vez en cuando, muy de vez en cuando, se sintiera cierta nostalgia de no haber tenido una familia. El que no sintiera eso no tendría un corazón normal. Ahora que esa nostalgia la sienta todos los días, entonces si no has tomado el velo, márchate del convento y funda la familia. Si la sientes todos los días. Pero si la sientes de vez en cuando, aunque tengas 70 años, eso es lo normal también, porque está en la naturaleza de las cosas. En principio, que la mujer sea madre, funde una familia, y yo lo veo a las monjas cuando ven un niño se le van los ojos, si están fuera de la clausura y lo pueden coger en brazos se vuelven locas, es natural, está ese instinto de maternidad. Pero al mismo tiempo, yo también veo los chiquillos y me encantan, pero ¿qué pasa? Que tú dices, ¿a qué poco he renunciado, Jesús mío? Como le dijo Abraham a Sara, ¿no te valgo yo más que 10 hijos? Pues sí, hemos renunciado con todo gusto, a lo mejor con cierto dolor también en el caso de quien rompió un noviazgo, que son muchos. Y me han dicho a mí, mire usted, yo la quería, nos separamos llorando, pero quería más a Jesús. Entonces, un amor saca otro. Eso es así. Pero aquí Teresita le está diciendo eso. Mira, no te atrae con un partido ventajoso, ya que te pones que lleve un buen capital, claro, un partido ventajoso, y que forméis una familia cristiana. Pero a continuación le dice,
¿No te gustaría más ser de Dios? Vivir despreciada y desconocida del mundo en un convento, formando miles de corazones cristianos, siendo madre de esas almas, convirtiéndolas y llevándolas a Dios. ¿No te gustaría más? Es escalofriante la misión de una carmelita descalza. Es apasionante, pero como digo, en pura fe y en lágrimas derramadas en silencio. Cuando yo recojo cierto fruto de algún ministerio apostólico mío, lo pienso siempre. Es porque esa carmelita está ahí escondida, orando, nunca se enterará, pero es ella, no yo, la que está engendrando estas almas. Es ella la que está dando a luz estas vidas y conversiones y almas que cambian. Como yo les decía el otro día a los jóvenes, cuando uno se convierte y se acerca a Dios, muda de vida y de traje, dice la Santa Madre. Se muda de vida y de traje. Entonces que se cambia hasta la manera de vestir, que eso es un heroísmo hoy en este mundo donde es un zoológico, como va la gente. Bueno, quiero decir, cambios que uno va viendo y dice, esto yo no he hecho nada, más que decir un par de cosas, dar un par de empujones, mostrar cariño, que es muy importante, pero el que ha hecho toda la obra es Dios, toda. Por eso mi empeño siempre, comulga todos los días, vete a una misa que puedas soportar, porque la mayoría de ellas hoy no se pueden soportar porque son el espectáculo del cura de turno, que no te prohíban comulgar en la boca, porque lo están prohibiendo en muchos lugares, que el demonio se está sirviendo de los curas. No, vete a una misa tempranito, a un convento que sea rapidita y comulgas y luego sigues tu día. Pero luego hace falta un empujón, que esa alma esté recibiendo un empujón y como un estímulo. ¿De dónde viene? ¿De alguien que esté a su lado todo el día recordándole? No. Viene de dentro, del Espíritu Santo. Pero ¿quién está intercediendo para que el Espíritu Santo esté impulsando a esa alma? Un alma inmolada, escondida, ignorada, despreciada. Un alma en el silencio, un alma contemplativa, una carmelita descalza. Y entonces, ¿no te gustaría más? Le dice, ser de Dios, vivir despreciada y desconocida del mundo en un convento, formando miles de corazones cristianos, siendo madre de esas almas, convirtiéndolas y llevándolas a Dios. ¿Qué importa ser alabada, apreciada por las criaturas, cuando éstas son nada? ¿No importa más ser querida y apreciada de Dios? ¿Qué importa sacrificarse en el destierro por pocos años si se ha de demostrar en esos años el amor a un Dios que nos amó eternamente? Morir sufriendo por las almas que costaron la sangre de un Dios infinito, ¿encuentras que es mucho? Si me dieran todo el mundo, toda su vana ostentación, no dudaría en irme a mi conventito pobre y desconocido. Además, ¿quién como nuestro Señor podrá querernos? Nadie en el mundo, ni aun nuestras propias madres. Su amor es infinito. Si amamos a aquellos que nos aman, si se entregan muchas a aquellos que más las aman, ¿no es natural que nosotras que hemos comprendido el amor de Dios nos entreguemos a Él? Él supera a todas las criaturas en hermosura, en bondad, en sabiduría, en santidad, en poder, en justicia, en amor. Si amamos a los seres que tienen cualidades extraordinarias, ¿por qué no amarlo a Él, que las reúne todas con infinita perfección? Es una carta esta, con todo lo que sigue además, que yo leería a miles de almas y es imposible que no surjan vocaciones porque, no sé, el mundo de hoy es que luego es tan traicionero y tan esclavizante. Pero lo que dice aquí Teresita es incontestable, porque nos prendamos de cualquier criatura, porque tiene gracia, porque tiene simpatía, porque tiene inteligencia, porque tiene belleza, y no nos dejamos cautivar por Dios. Entonces, como les decía al principio, todo esto preguntémoslo nosotros, que dijimos que sí a nuestro Señor.
hace 20 o 30 o 60 años. Y preguntémonos hoy, ¿vivimos de verdad con el corazón así, obsesionado por Dios, poseído por Él? Nuestro gozo es estar entregados a Él, pertenecerle a Él. Piensa todo esto, le dice Juanita a su amiga. Mira si eres capaz de renunciar a todas las comodidades para vivir con Él, para ser la esposa del divino crucificado. Si sientes que serás capaz, claro que ayudada por Él, es porque Dios te quiere para sí, ya que te da el valor para abandonarlo todo y te da su amor para que lo sigas al Calvario. Y aquí viene nuestra acción de gracias. Porque mira uno para atrás y dice, tantos años de vida sacerdotal, tantos años o décadas de vida claustral, religiosa, contemplativa. Y he gozado tanto, pero he sufrido también. Soledades, incomprensiones, en fin, se sufre, como canta esa jotica carmelitana. Aquí se goza sufriendo y se sonríe llorando. Aquí se vive muriendo, aquí se muere cantando. Pues sí, se goza mucho, la vida fraterna es una fuente de alegrías y las fiestas en el Carmelo, la liturgia, el deleite que es la oración, el tesoro que es la soledad, pero al mismo tiempo se sufre, no cabe duda. Se sufre, se lloran algunas lágrimas en silencio y entonces la amenaza del cansancio va haciendo a veces de las suyas y la rutina del terrible cotidiano, y entonces se mira para atrás y se dice, todo este camino recorrido, ¿cómo he sido capaz? Y se responde uno, porque Dios me ha dado el valor y el amor, las dos cosas. No es a base de valor. No, yo he tenido la fuerza para levantarme todos los días temprano, para dormir poco toda mi vida, para pasar frío en invierno y calor en verano, y yo he tenido la fuerza para eso. No, Dios te la ha ido dando a cada minuto para que no hicieras tú acopio y te sintieras avarienta de tus posibilidades espirituales. Nada más que por hoy. Dice Santa Teresita en una poesía que termina así, dame, pero nada más que por hoy. Pero además del valor, juntamente con el valor, el amor. El valor sin amor es un voluntarismo. El amor sin valor es un sentimentalismo. Entonces, Él nos ha dado el valor y el amor. ¿Para qué? Para vivir crucificada. Porque como dice aquí Juanita, ser esposa de Cristo es ser crucificada. Pues así como los esposos comparten las alegrías y las penas, las riquezas y pobrezas, así también la que es esposa del crucificado, del obediente hasta la muerte, del que no tiene dónde reclinar la cabeza, no debe ser crucificada por el mundo, no debe ser obediente hasta morir sin voluntad, no debe ser pobre hasta no tener sino a Jesús para reclinar sobre su pecho su cabeza. Preguntas también para esta tarde ante su divina majestad. Ese rato que tenemos, que lo que hacemos es eso, reposar nuestra cabeza sobre el pecho del Maestro, sobre el corazón eucarístico de Jesús. Y entonces debo preguntarme, Jesús mío, yo vivo y me gozo en vivir crucificada, contigo crucificado. Yo soy obediente, contigo obediente. Y soy pobre como tú y contigo pobre.
y como tú y contigo soy virgen, porque esta es la vida religiosa. En realidad los votos son un camino de sacrificio en el doble sentido de la palabra que ya hemos explicado. Los votos sacralizan, me hacen sagrada, y los votos me hacen vivir sacrificada. El amor no deja nada para sí, todo lo consume, para que de esas cenizas se levante una persona sola, Cristo. Y la criatura se consumió en la divinidad. Aquí está tocando cimas muy altas esta niña de 18 años. Y está pareciéndose a San Juan de la Cruz. Hace tal obra el amor después que le conocí, que si hay bien o mal en mí, todo lo hace de un sabor. Y al alma transforma en sí. Y en esta llama sabrosa la cual en mí estoy sintiendo, apriesa, sin quedar cosa, todo me voy consumiendo. Esto es lo que hace el amor. Me resuelve en cenizas para que de mí se levante una sola persona, Cristo. Y no deja nada para sí, el amor no reserva nada, lo consume todo. La criatura se consume en la divinidad. ¿Y cuál es ese consumarse? Porque todo esto puede sonar a poesía, pero tiene una traducción práctica y cotidiana y concreta, muy espinosa a veces. ¿Cuál es ese consumarse? Ella no tiene voluntad, sino lo que diga Jesús por sus superiores. Si la mandan trabajar, aunque esté enferma, lo debe hacer. Si le ordenan rezar y después dejar ese rezo e irse a sus hermanas, lo debe hacer. Y esto sin decir palabra. Jesús obedeció en silencio. Su espíritu y su corazón deben someterse en silencio. Cristo era superior a las criaturas, veía el mal que le causaban los judíos al darle muerte y, sin embargo, se sometía enteramente sin murmurar. Madres y hermanas mías, el silencio, no replicar, no justificarse, no considerarse superior a nadie en el convento, tenerse muchísimo respeto y educación entre todas, sobre todo, por supuesto, a las mayores, sean superiores o no lo sean, porque se les debe todo. En un convento a las mayores se les debe todo. Cuando una joven entra, todo lo que se encuentra porque las mayores lo han trabajado, lo han mantenido en lo espiritual y en lo material. Entonces, esto es muy importante, someterse. Piensen que Jesús, el Verbo de Dios, les estaba sujeto, dice San Lucas cuando termina de narrar el Evangelio del niño perdido en el templo. Bajó con ellos a Nazaret. Esto es lo primero, bajó a Nazaret. Porque el Verbo encarnado vivió anonadándose, humillándose, bajando. Baja si quieres subir. Pena si quieres gozar. Muere si quieres vivir. Sufre si quieres amar, pero baja. Y entonces el Verbo se sometía. Y una religiosa que no se someta, eso es feo. Y que se replique, no. Siempre a flor de labios, perdón, y Dios se lo pague. Siempre a flor de labios, perdón, que a veces nos cuesta un poquito. Esa palabra o un muchito cuesta. Mire, esta religiosa, esta novicia, esta monjita joven, me dicen a mí algunos conventos, es que tiene un genio vivo, tiene una cosa, no es fácil. Bueno, madre, hoy hay que tener paciencia, en fin, digo yo. Pero falta así al respeto en público no, pero a veces tiene una palabrita. Bueno, un poco de paciencia, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Pide perdón? Sí, eso siempre. Bueno, pues si pide perdón, paciencia. ¿Pide perdón? Jamás, padre, despídala ahora mismo. Le digo siempre así. Si no pide perdón, despídala.
porque no va a sacar nada de ella, ¿eh? Miren, hijas mías, fallos tenemos, salidas de tono, carácter un poco fuerte. Bueno, porque a veces es un pronto o lo que sea. Eso tiene que ir aminorándose. No puede estar eso a los 50 años lo mismo que estaba a los 20. Pero en fin, quien tiene el genio vivo lo tiene hasta la muerte. Pero hay que pedir perdón y dar las gracias muchísimas veces por todo. Y sonreír, siempre sonreír. Las dos cosas, hacerlas con una sonrisa. El perdón y las gracias, las dos cosas, porque hacerlo como por obligación. Hay quien te pide perdón que parece que te está tirando una piedra. O quien te pide perdón y dice, le pido perdón por cómo se lo dije, pero lo que le dije que sepa que tenga razón. Eso hay mucho, ¿eh? Lo que le dije no me arrepiento. Nada más que se lo dije un poco fuerte. No, así no pidas perdón, eso no es pedir perdón. Eso es un acto de soberbia, pero que se hace mucho, ¿eh? Eso se hace mucho. Y entonces, someterse. Vivir sometida es vivir crucificada. Y si no, ya podemos tener toda la oración que queramos y todos los conceptos espirituales sublimes y altísimos que queramos. ¿No vale? Esto todo está en las séptimas moradas, como saben, al final de las séptimas moradas. Entonces, sufre la religiosa al vencerse a sí misma, en despreciarse y humillarse, en vencer sus defectos y adquirir las virtudes para ser perfecta, en amar y servir con alegría y caridad a aquellas de sus hermanas que no tienen buena voluntad para con ella. Yo digo, esta chiquilla que no había entrado en el convento todavía, ¿cómo sabía tanto? Si parece que esta carta la está escribiendo una monja de 80 años que tampoco sería capaz de escribirla. Sufre mortificando su cuerpo, viviendo en continua austeridad, negándose toda comodidad, y esto por toda la vida. Mas ¿qué importa si Dios está con ella? Mas, hermanita, hay otros sufrimientos aún mayores que no sé si los comprenderás. Entonces empieza a hablar de las sequedades en la oración, de las faltas de consuelo y de fervor, de que como somos tan miserables y nos apegamos a la devoción sensible, en cuanto nos faltan los consuelos de Dios, ya no sabemos buscar puramente al Dios de los consuelos, y esto es una imperfección. Pero ese es el mayor sufrimiento, el de asemejarme a Jesús en su pasión. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el de saber decir, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, esto es lo que tenemos que ver si nosotros estamos dispuestos a mantenerlo en nuestra vida. Porque tenemos el cielo en nuestra alma, le dice a esta amiga. Porque la amiguita esta había leído a Sor Isabel de la Trinidad. Y como nos pasa cuando somos muy jóvenes, que con el último santo que leemos es el que queremos copiar, identificarnos. Y ya decíamos esta mañana, o ayer, que no hay que parecerse a nadie, que cada uno somos un mundo para Dios. Pero como esta otra niña o jovencita había leído a Sor Isabel, ella quería ser la casita de Dios, como decía Sor Isabel que era casita de Dios. Y le dice Juanita, me dices que tú quieres ser la casita de Dios, porque has descubierto que el cielo está en tu alma. ¿Pero qué se hace en el cielo? Amar, contemplar a Dios y glorificarle. Entonces haz esto para ser la casa de Dios. Vive así, amando siempre, pensando siempre en el amado. Es imposible pensar constantemente en Él de una manera refleja, pero cada vez que puedas, contemplémosle en el fondo de nuestra alma, orando a su eterno Padre por las almas, por los pecadores, y unámonos a esa oración de Cristo. Muchas veces no sabemos orar. Únete a la oración de Jesús. Vete al monte por la noche, vete a Getsemaní, vete al cenáculo, la oración sacerdotal, vete al tabernáculo, vete al cielo, Jesucristo mostrando sus llagas al Padre, y únete a la oración de Cristo. No eres tú la que pides la conversión de los pecadores o la santificación de los sacerdotes. Es Cristo. Por eso la mejor unión a la oración de Cristo es la Santa Misa. Contemplemos, le dice Santa Teresa,
y ahora hace una versión de la Santa Madre, como no la tiene delante, no la copia, y hace decir a la Santa Madre lo que no dice exactamente, pero se lo perdonamos. Contemplemos, le dice Santa Teresa, alegre como en el Tabor, si estamos alegres. No lo dice la Santa Madre lo del Tabor, pero en fin. Triste como en el huerto si estamos tristes, y así en todo. Pero había cogido muy bien la idea de la Santa Madre, que con nuestro estado de ánimo vayamos a aquel estado de ánimo de Jesús y nos identifiquemos con Él. Y contemplémosle en las criaturas, porque así tendremos caridad. Y si somos humilladas, lo somos por Él, si somos alabadas, lo somos por Él, si servimos, le servimos a Él. Hagámoslo todo siempre por amor y lo más perfecto, de manera que al vernos los demás puedan decir, qué virtuosa es. No podemos nada por nosotras mismas, es Él quien obra en nosotros. Son ideas, las estoy resumiendo un poco, pero viene a decirle eso, la importancia soberana siempre de la unión con Dios. Entonces, si quieres ser casita de Dios, que Él sea el dueño, le dice a esta amiga, y así vivirás el cielo en la tierra. ¿Cómo será el dueño Dios de ti? El dueño de casa es el que manda y vela por la casa, y todos le obedecen y se guían por su parecer. Hagámoslo así también nosotras. Que Dios more agradado en nosotros, que decía el Santo Padre. La Madre Maravillas decía a sus monjas que Jesucristo es el hombre de la casa, que tiene que regirlo todo, gobernarlo todo, organizarlo todo y estar contento porque está en su casa. En el cielo se hace siempre la voluntad de Dios. No se puede pensar en otra cosa en el cielo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Abandonarnos completamente a la divina voluntad, de manera que no podamos decir en nada quiero, dice Teresita, nuestra Juanita. Quiero esto o lo otro, que no podamos decir en nada. Entonces, en la oración también así, presentar al Señor nuestra necesidad. Mira, Señor, mi familia, esta persona que se me ha encomendado, tú sabes lo que necesita. Si quieres tú, Señor, remedia. Y para nosotros, decirle, y a mí, dame lo que quieras. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y por último le pregunta a esta amiga cuánto tiempo hace de oración. Y con un consejo muy jesuítico, muy ignaciano, mejor dicho, muy ignaciano, le dice, dime cuánto rato haces cada día. O sea, no la oración a golpe de carisma, lo que te apetezca un día, no, cuánto rato fijo haces cada día. Y después de ese rato examínate de cómo has hecho la oración. Y apunta las inspiraciones de nuestro Señor que has recibido en ella para que las leas y no se te olviden. Miren, yo a veces me pregunto cómo aprovecha la Carmelita los 2 exámenes de conciencia que tiene al día, que son 2, que debe durar cada uno 7 minutos y medio. Eso también no sé si últimamente se cuida mucho en los conventos, porque a veces estoy yo y veo que es menos tiempo, se van antes del coro, pero son 7 minutos y medio porque dice la Santa Madre que se dedique 1/4 de hora a la examinación de la conciencia. Como es 2 veces al día, el 1/4 de hora se parte en 2, son 7 minutos y medio. Antes se ponía siempre un despertador y sonaba. Bueno, entonces, pues muchas veces, a mí me dicen muchas Carmelitas, no, es que el examen me distraigo, no sé qué hacer en el examen. Bueno, si te distraes eso, pues haz actos de desagravio, de reparación, actos de dolor, consuela el corazón de Jesús en esos 7 minutos. Pero también, por ejemplo, un mes, o una cuaresma, o un mes de mayo por la Virgen, qué sé yo, puede decir, bueno, pues el examen de mediodía, que a lo mejor lo dedicas, el examen particular de una virtud a mediodía y el examen general por la noche, pues el examen de mediodía o el de la noche voy a dedicarlo a examinar mi oración. ¿Cómo estoy haciendo mi oración? Porque tu vida es tu oración. Y a veces ya das por supuesto que eso va bien. No, mi oración, ¿por qué tengo tantas distracciones? ¿Por qué no me centro? ¿Por qué no doy frutos? Porque si me duermo o me distraigo y doy virtudes, benditas distracciones y bendito sueño. Pero ¿y por qué no doy fruto?
¿Por qué tantos años de oración y no soy humilde? A ver si mi contemplación es autocontemplación. Entonces le dice Teresita esto: examínate de tu oración, de cómo la has hecho, apunta las inspiraciones. Y luego dice: ¿cuánto te latearán mis cartas? Mire qué verbo chileno, te latearán, que te darán lata. ¿Cuánto te latearán mis cartas? Hermanita, perdóname y reza para que yo cumpla lo que te he dicho. Y luego, como muy mujer que es, pues termina diciéndole, para terminar la carta, que el otro día hicieron un paseo precioso a caballo, que fueron a un lugar muy bonito, que mañana iremos a navegar al río tal, y en fin, pero otra vez recoge: todo lo que veo me lleva a amar a Jesús, que lo ha hecho todo, y a glorificarlo por sus obras. Y así se despide. Le pregunta por su abuelita, porque como decimos es muy femenina y muy detallista, y con eso se despide. Creo que tenemos con esa carta 65 un montón de aspiraciones para llevarlas a la oración después. Todo lo que hemos hablado. ¿Cómo estoy yo entregada al Señor? ¿Cómo es mi gozo por pertenecerle a Él? ¿Vivo crucificada con Él? ¿Vivo sometida como Él? ¿Vivo deseando de verdad parecerme a Él y resolverme en cenizas para que surja una única persona que es Cristo? Pidámoselo a nuestra compañera de camino estos días, a nuestra amiga Teresita de los Andes y a nuestra Madre Santísima, María Inmaculada, Reina y Hermosura del Carmelo.